Buen día. ¿Se ouve? Bueno, pues é un gosto estar aquí, poder partillar la palabra ou algo que eu teño no corazón, ou algo que debemos de... Yo percibo que es algo que debemos de saber, ¿no? O Luis va por ahora, vamos a hacer un despliegue de medios técnicos, y o Luis va a colocar aquí una cosa que en un principio yo acho que bueno, todos lo temos tido en la mão, ¿no? Alguna vez, ¿no? Eso é o cabezallo dos folletos, ¿no? Más ou menos aí, ¿no? Mas é o cabezallo dos folletos, ¿no? E dis o nome de la asociación, mas en baixo dis ¿no? Como diz? O noso fundamento cristán nos guía la Biblia, ¿no? Y pues tantas veces podemos haberlo dito, podemos ter lido o ter tido en nosas mãos, que acaba por perder, si callar, o significado de por qué está escrito, ¿no? Mas en altura, cuando la gente decidió, ya faz décadas, ¿no? Décadas atrás, de colocar eso en el cabezallo de cada folleto, de moitas das publicacións que a gente faz, tiña un intuito, tiña un significado, tiña un porqué la gente facía eso, ¿no? Y era como una declaración, ¿no? Era una declaración de cuál era o percurso por el que gostaríamos de ir, o percurso pelo cual aspirábamos a ir, ¿no? Siendo a guía, a Biblia a nosa guía, ¿no? E yo quería falar un bocado de eso esta mañá, da realidade que es la palabra de Deus, co que debe ser la palabra de Deus en nosas vidas, e por qué, ¿no? Por qué la gente no es que alguien tive un día la idea de pronto podemos nos guiar pela Biblia, como podemos nos guiar por un código cualquier. No, en su día, cuando la gente decidió, ok, la Biblia va a ser a nosa guía, tiña un porqué, hai un motivo. Sí que é certo que rápidamente vamos que es la palabra de Deus, ¿no? Mas vamos a tratar de desembrullar un bocadín esa idea, ¿no? Y eso es lo que vamos a falar esta mañá, si Deus nos ayuda, Deus me ayuda a mí a poder falar e a vosés a percibir, ¿no? Entón, facemos unha pequena oración e comenzamos, ¿no? Pues, Señor, obrigado por el día de hoy, obrigado por poder estar juntos, por nos reunir, obrigado pela tua palabra e por la gente poderse colocar frente a ella y poder aprender a vivir y tener la respuesta a tantas dificultades en un camino, Dios, Señor. Tenernos a mano, Dios, como alguien te ha dicho, ¿no? Algo tan importante que muchas personas están luchando por poder transmitir, Dios, Señor. Obrigado por tu amor, por tu misericordia, y ayúdanos en este tiempo que vamos a estar aquí a poder yo me explicar y las personas abençoa también en sus oídos para que les puedan percibir, Dios, Señor, lo que tú tienes para nos esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando falamos la Biblia, pues rápidamente facemos, pues vamos a que es la palabra de Deus, ¿no? Y así es, ¿no? En el Evangelio de João, no primer versículo, es fácil de lembrar, no es fácil de decorar. ¿Qué dice? En un principio era o verbo, y o verbo estaba con Deus, y o verbo era Deus, ¿no? Faz referencia a Jesús como la palabra de Deus, ¿no? Como la palabra de Deus que Él envió al mundo para nosotros conocer su voluntad. Mas ese es su primer versículo de João. Mas su último versículo de João, ¿sabéis cuál es? No, más o menos, ¿no? Dice, João 21, 25, dice, y Jesús fez tantas cosas que está a falar João, ¿no? En primera persona, dice, que yo acredito que si fueran escritas en todo el mundo,
cabrían los libros que se enxerían, ¿no? Que se enxerían de la palabra, de todas las cosas que Jesús pudo hacer. Y hay esas dos formas, pues de percibir y de entender qué es la palabra de Dios. Por un lado, ¿no? Es todo el consejo del Señor, ¿no? Su palabra, y por otro lado la Escritura, aquello que está escrito, que es una parte, ¿no? Que Joao dice que si fuera para escribir todo, no entrarían los libros en la tierra. Y piensas, bueno, es una exageración, o no. ¿Por qué? Porque si tú vas y ves que Jesús dio de comer a 5.000 hombres con sus familias, si cada uno escribe su experiencia, fijaros si hay follas escritas. La alimentación de, no sé, a conversión de 3.000 cuando faló Pedro. Si escriben todo, la conversión de sus familias. Hay tantas cosas, mas no están, que forman parte de la verdad del Señor, pero que no están escritas. Entonces, la Escritura es lo que está escrito, que es para como Gabriel tiene falado, ¿no? Es para nuestro crecimiento, es para nuestra enseñanza, es para nos exhortar, para la gente poder caminar en la fe, ¿no? Y es imposible querernos relacionar con el Señor, querer tener una relación con Jesús y no tener una relación con la Escritura. Es imposible, ¿sabéis? Podemos intentar, mas es imposible. ¿Por qué? Porque la Escritura es de lo que el Señor fez, lo que está reflectido aquí. Entonces, tenemos que ser cientes de que sí que ahora estamos en la altura de los medios de comunicación, ¿no? de la media, de internet, y hay tanta facilidad, ¿no? Pues prácticamente todos, si no todos, prácticamente todos, o una gran mayoría de los que estamos aquí, tenemos facilidad ¿no? de acceder a tanto material bíblico, ¿no? Ya no es ni preciso comprar libros porque los consigues leer en una tablet o los consigues leer en un telemóvil, ¿no? Mas hay una importancia que tiene la palabra del Señor, ¿no? En la cual, si queremos conocer la verdad del Señor, tenemos que conocer a su palabra. ¿Y por qué? Vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer en 2 de Timoteo primero. Digo, esta mañana vamos a leer unos cuantos. Si leemos todos los que tengo escritos aquí, vamos a leer unos cuantos. En el capítulo 3, dice el versículo 16, el porqué de la importancia, ¿no? de la Escritura. Dice, y toda Escritura es divinamente inspirada y proveitosa. ¿Para qué? Para nos enseñar, para nos reprender, para nos corregir, para nos instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente preparado para toda boa obra. Entonces dice que toda la Escritura es divinamente inspirada. Cuando la gente, y es así, ¿no? Cuando la gente abre el libro de Mateo y lee la genealogía de Jesús, uno presta mucha atención. Bueno, más o menos, ¿no? A veces ni la lees, ¿no? La pulas, ¿no? Vas leyendo así en diagonal, ¿no? A veces, ¿no? Que lees así, ¿no? Mas si uno consigue percibir de que en la palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, y para nos aperfesoar, o sea, para la gente nos complementar, para poder terminar a su obra en nos. Eso es lo que quiere decir ser perfecto. Ser perfecto es ser acabado. O sea, como el Señor, el plano que el Señor tiene para nos. No podemos dejar de lado una parte. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, ese es uno de los alicerces, o es uno de los fundamentos en los cuales yo acredito firmemente que la Biblia debe de ser a nuestra guía. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por el Señor. Toda. El creador de la naturaleza, el creador de la vida. Jesús en Hebreos dice que Él es el autor de la vida. Él es el autor de la vida, ¿no? Bueno, pues nuestro conocimiento de Él está en si la gente
se esfuerza en estudiar, en conocer la palabra, ¿no? Y vamos a segunda de Pedro, en el capítulo 1, dice así, falando de la autoridad de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué procuramos? Porque claro, la guía, ser una guía implica que tiene una autoridad sobre nos, y a veces es una autoridad imposta, ¿no? Hay autoridades que son impostas, ¿no? Algunos de nos, si callar sabemos mejor que otros, o ejemplo que voy a decir ahora. Tú vas por una de estas vías rápidas de Lisboa y hay una autoridad imposta, mismo que tú no la sepas, ¿no? Que solo puedes ir a 50 kilómetros por hora, ¿no? Hay una autoridad imposta. Tú puedes no observarla, puedes no considerarla, puedes no saberlo, pero esa autoridad te es imposta, y si vas más rápido, ¿qué acontece? ¿No? Te llega, ¿no?, una felicitación, ¿no?, una postal da Cámara de Loures, ¿no?, o da Cámara de Lisboa, que te dice, ¿no?, te felicita pelo tu aniversario, ¿no? O sea, hay una autoridad imposta. Ahora, ¿por qué nos, de forma voluntaria, ¿no?, procuramos que la Biblia sea nuestra guía? Ese es el asunto, ¿no? No nos es impuesto. Nos es impuesto obligación en lo personal, mas no nos es impuesto, nos tenemos que percibir por qué. Y si percibimos por qué, si tenemos una certeza de qué es la palabra del Señor, ¿no?, qué es la Escritura, qué es la Biblia, qué es su palabra, es que vamos a desellarla. Si el Señor permite, vamos a llegar a ese momento, ¿no? Vamos a llegar en las cosas que tengo escritas, que vamos a desellar la Escritura. No es una imposición, no es una guía imposta, va a ser una guía desellada. Bueno, entonces, dicen los versículos 2 de Pedro 1:20. Dice, y acima de todo, lembraivos de que ninguna profecía da Escritura es de particular interpretación, pues la profecía nunca fue producida por voluntad de hombres. Dice, mas los hombres santos da parte de Deus falaran movidos pelo Espíritu Santo. Y tú lees aquí los hombres, como la Escritura, porque pues sí que es cierto que la Biblia toda tiene autores, ¿no?, y son diferentes autores, aunque aquí dice, ¿no?, que los hombres santos fueron movidos pelo Espíritu Santo, ¿no?, el Espíritu Santo como el autor intelectual, vamos a decir así, ¿no?, ahora que dicen eso cuando hay situaciones en la sociedad, no, el autor intelectual, no, el Espíritu Santo es el que guió a estos hombres, ¿no? Mas aquí dice que son hombres santos. Mas si tú conoces la vida de estos escritores, algunos distan mucho de que nosotros pudiéramos considerarlos hombres santos, ¿no? Y de alguna forma, tú lees ¿quién fue el que escribió el mayor número de salmos? Fue David, ¿no? Y un hombre cometió una data de errores en su vida. No solo o adulterio, él prevaricó, o sea, usó su autoridad para su beneficio, él mintió, él fez un monte de cosas. Pedro, ¿no?, negó al Señor. La palabra dice que Jesús, en palabra de Jesús, cualquiera que me niegue delante de los hombres, eu que lo negaré diante de meu Pai que está en los ceus. O sea, y de ninguna otra situación Jesús hace ese juicio. Sin embargo, de negarle, y Pedro le negó. O sea, y hay un monte de ejemplos, ¿no? Eliseo, él se chateaba con las personas. Hay un monte de ejemplos. Ahora, también dice aquí, ¿no?, que si es producida por hombres santos. Y hay un proceso, yo he buscado un versículo que más yo acho que es muy interesante percibirlo, que es un bocadín, está en el libro de Salmos, en el capítulo 12. Es un bocado, mas es muy interesante percibirlo. ¿Por qué mismo que la Escritura fue feita por manos de hombres imperfeitos como cualquier un de nos, ¿no?, acaba por ser la palabra de Dios, ¿sabes? Una palabra pura, sin mancha, ¿no? Y vamos a leerlo en el Salmos, en el capítulo 12 de Salmos. Y dice así, el versículo
o versículo 6, diz: as palabras do Señor son puras. As palabras do Señor son puras, como plata refinada en un forno de barro, purificada 7 veces. Y leyendo o percibiendo un bocadín, estudiando lo que está a decir David en este salmo, aquí entran las 3 partes que conforman lo que hemos visto en segunda de Pedro acerca de la Escritura. Está el home, está la obra del Señor y está el resultado, ¿no? O forno, o fuego y la plata purificada. Es lo que dice aquí, ¿no? O forno es o home, es lo que o home puede aportar. Mas o fuego es lo que purifica, y dice que está purificada 7 veces, ¿no? Purificada hasta 7 veces. 7 veces, 7 que es el número de la perfección, que es el número que faz referencia ao Espíritu Santo tamén. 7 veces. Eso es lo que faz que la palabra do Señor sella pura. No tanto el medio por el cual nos llegó a nos, sino porque hay una intervención do Espíritu del Señor, hay una intervención del Espíritu Santo en medio de ella. Por eso podemos tener esa certeza, la certeza de que la palabra en la que estamos procurando caminar, la palabra en la que estamos procurando vivir, es una palabra santa, es una palabra pura, ¿no? Aquí dice, ¿no? Como la plata refinada, es una palabra refinada. O sea, es una palabra como la plata refinada, pura, un material precioso. Y no debemos de dudar de eso, de que eso es la palabra que enfrentamos cada día, ¿no? Vamos a leer en Joan 10, en el Evangelio de Joan, el capítulo 10, vamos a leer un versículo. Que es Jesús falando, en este caso estaba a falar con unos judeos y bueno, pues le estaban a querer, o le presentaban porque él se llamaba Deus a sí propio, ¿no? Un bocadín aquí atrás le decía, dinos ya, ¿no? Dinos si eres el Cristo que ha de vir o tenemos que aguardar a otro, ¿no? Estaban en el templo, ¿no? Y Jesús le dice en el versículo 35, le dice, si él ¿no? Y le están a interpelar o le están a presentar que él está a blasfemar porque se hace Deus a sí propio, ¿no? Dice el versículo 33. Y en el versículo 35 dice, Jesús contestándole, dice, y si él le llamó dioses aquellos a quien la palabra de Dios le fue dirigida, y la Escritura no puede ser anulada, ¿no? Y aquí Jesús fala de la palabra de Dios y fala de la Escritura, las dos mismas cosas. Y bueno, donde dice que fueron llamados dioses a quienes la palabra de Dios le fue dirigida, los que tenéis Thompson, aquí en un ladito dice que en el Salmo 82:6 es donde lo dice, aquí en el ladito así de la izquierda de la Biblia, es donde dice eso, ¿no? Así vais aprendiendo a usarla, la Thompson, vale. Bueno, pero a lo que vamos es, Jesús la palabra de Dios le da esos dos significados o le da esos dos nombres, ¿no? Palabra de Dios y la Escritura. Y lo que es importante aquí es que dice que la Escritura no puede ser anulada. Y la Escritura no puede ser anulada. Y eso es muy importante. La Escritura no puede ser quebrantada, ¿no? Lo que nos podemos declarar en fe, si nos declaramos en fe, si no nos levantamos en fe en las promesas del Señor, eso no va a ser quebrantado, es una palabra del Señor. Aquí dice, la Escritura no puede ser anulada. Esto no dice en el Salmo. Si vamos al Salmo, y no vamos a ir porque bueno, para no perder mucho tiempo, el Salmo no dice esto, que la Escritura no puede ser anulada. Son palabras del Señor. Nosotros nos tenemos que levantar en fe, tenemos que declararla. La Escritura no puede ser anulada. Jesús dice, os ceos y la tierra pasarán, mas que a miña palabra permanecerá para siempre. Y eso lo podemos leer en Mateo, lo podemos leer en Marcos, el profeta Isaías también faz la misma declaración. Su palabra permanece para siempre. Entonces, ¿nos qué tenemos que hacer? Acreditar en ella, levantarnos en fe.
levantarnos en fe, hacer una declaración de fe de qué es la verdad. Si estáis en Cristo sois nuevas criaturas. El enemigo va a tratar siempre de hacernos dudar. Mirad, vamos en el capítulo 4, de aquí, el mismo Evangelio de João. O enemigo va a tratar siempre, no, perdón, en Mateo, siempre de hacernos dudar. Y sabéis qué acontece, que es que ese es el plan que tiene desde el principio. Ese ha sido su programa desde el principio, hacernos dudar de la palabra de Dios. ¿No? A Eva, cuando Dios les dio la orden, ¿no? les faló de todo árbol del jardín podéis comer, excepto do árbol do bem, do conocimiento, do bem y do mal. De todo árbol podéis comer, ¿no? Y la serpiente, que dice que es el diablo, ¿qué es lo que fue que le faló a Eva? Con que Dios ha dito, ¿no? ¿Fue así o no? Está en Génesis 3. Con que Dios ha dito que vosotros... Y es que él no muda el plano. El enemigo no muda el plano, nos faz dudar, o pretende hacernos dudar de la palabra del Señor, porque le ha funcionado siempre. Con Jesús aconteció igual. Oyar, en el capítulo 3, en un fin, dice, en el 16, así que Jesús fue bautizado, salió luego da agua, y en ese instante o ceo se abrió y João vio el Espíritu de Dios descendiendo como una pomba, posándose sobre Jesús. Y una voz dos ceus le dice, este es mi filho amado en quien me agrado. ¿No? Y una voz dos ceus dice, este es mi filho amado en quien me agrado. Eso fue oído por los que estaban lá, porque fue una voz dos ceus. Este es mi filho amado. ¿No? Eso es una realidad. Eso es una realidad que aconteció cuando Jesús fue bautizado. Y dice cuando comienza el capítulo 4, dice que Jesús fue elevado pelo Espíritu al desierto. En Marcos dice que fue cheio do Espíritu Santo. Cuando regresó, fue llevado por Espíritu al desierto, y cuando regresó cheio do Espíritu Santo. Mas Jesús fue llevado pelo Espíritu al desierto. Y oír cuál fue el plano, o cuál fue la idea que el enemigo tiña para con el Señor. En el versículo 3 dice, y el tentador llegóse a él y le dice, si tú eres filho de Deus, ¿no? Mas él tiña oído la palabra unos días antes, o un tiempo antes, poco antes, ¿no? Pues los 40 días que pasó en el desierto, o sea, poco antes él tiña oído unas palabras que viñan do ceo, diciendo, este es mi filho amado. Y el enemigo que viene, en la debilidad, ¿no? En el momento más complicado, en un momento, pues, dice que Jesús tivo fome, ¿no? Y el tentador vello y le dice, si tú eres filho de Deus, él sabía que era filho de Deus. Él tiña una palabra, no había caso. Mas tenemos que elevarlo a lo personal. Igual nos enfrentamos, o igual es el mismo engano que quiere vir a nos. La diferencia es que Jesús no trató de dialogar con el diablo, como Eva fez. Jesús no trató de explicar por qué era filho de Deus, no trató de explicar. Lo único que Jesús fez fue una declaración. ¿Fis o fes? Fes. Lo único que Jesús fez fue una declaración de fe, una declaración de la palabra. Las tres respuestas que Jesús le dio están en el libro de Deuteronomio. Están en el libro de Deuteronomio. Jesús fez una declaración de fe. Eso es lo que nos toca a nosotros cuando el enemigo trata de vir y nos enganar, trata de vir y nos desanimar, trata de vir y nos hacer virarnos un pensamiento de la guía es... Tu guía es la Biblia, mas no te está a guiar a ningún sitio. No estás a vencer nada. Sigues sujeto a las mismas pasiones, sigues sujeto a las mismas lutas, sigues siendo la misma persona. Es que ese es su trabajo, de nos desanimar, de nos enganar. Y no estemos es que nos levantar en fe, que declarar la palabra de Dios en fe. Si soy una nueva criatura, las cosas bellas que pasaran.
y lo que el Señor tiene feito con nos y todo lo que tenemos al frente es que novo, ¿no? Declarar en fe. Y yo no falo de esto de una corriente que hay, la declaración positiva, ¿no? Que dicen que tú declaras lo que quieres y eso consigues. No, yo no falo de eso. No falo de eso. Mas falo de conocer la palabra. Falo de estudiar la Biblia. Falo de saber qué es lo que Dios tiene guardado para nos. Falo de ser cientes que la Escritura es inspirada por el Señor. Mismo que a veces fuye de lo que nosotros procuramos o de lo que nosotros gustaríamos de encontrar en ella. Mas de hacer una declaración de fe y nos afirmar y nos levantar en fe. No solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Que fue lo que Jesús le contestó en esa ocasión al enemigo, al diablo. No solo de pan vivirá el hombre. Bueno, por eso esa es la Escritura que pretendemos que sea nuestra guía, en esa condición. Y ahora Luis va a poner una cosa que ha preparado y bueno, pues ahí vamos. Porque la palabra de Dios es actual, ¿sabéis? A veces pensamos que, bueno, pues que son como historias. Bueno, vamos a ir buscando en Mateo 22, mientras Luis pone ahí, eso, Mateo 22. Y así, bueno, eso lo hemos puesto, esas palabras, para la gente irse familiarizando con esas cosas que son palabras más que tienen su importancia de saber. Y los que tenemos intención de conocer la palabra de Dios, pues necesitamos saber. Otros, pues cada quien tenemos que comer o alimento que es propio. Lucas ya come casi de todo, ¿no? ¿Sabes? Más cuando era más pequeñino, solamente podía tomar leite, ¿no? Y tenía que se guardar de otro tipo de comidas, ¿no? Bueno, pues espiritualmente es lo mismo, pero pues si queremos madurar y queremos crecer, tenemos que conocer, ¿no? Vale, pues la palabra de Dios es actual y ahí el vocablo palabra tiene dos, se puede dos maneras de se escribir en griego, en hebreo, pero y en griego, que es logos y rema. Esas dos palabras, las dos significan palabras, son traducidas como palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios es logos y faz referencia bíblicamente al conjunto del Consello de Dios, a todo lo que Dios puede nos decir, todo lo que Dios puede nos falar por medio de su palabra, en situaciones. Ese es el logos de Dios, el conjunto del Consello que Dios tiene para los hombres. Y después, el rema, que también se traduce como palabra, es la palabra que Dios puede falarnos a nuestro corazón en el momento certo, para solucionar un problema certo, que puede ser una palabra que está, como vamos a ver ahora, dita 1000 y tal años antes, pero es actual, es viva, no es un cuento, no es la historia como a veces ouves decir, no, la Biblia es que es la historia de un povo. Igual, y está escrita la Biblia y es su povo, la historia del povo de Israel, como podíamos estar a leer la historia do povo dos egipcios o dos babilonios. No, porque es la palabra de Dios, y es actual y es viva. Mirad, en el capítulo 22, los versículos 31 y 32. Aquí Jesús estaba a discutir, en lo anterior que vimos era con los judeos, aquí es con los saduceos, y estaban a falar por causa de la resurrección, ¿no? Y estaban a interpelarle que es la resurrección y que cómo eso sucede, y un bocadín pues a tratar de confundirle, ¿no? Y dice así en el versículo 31, y en cuanto a la resurrección de los muertos, no lestes que Dios vos declaró, eu soy o Dios de Abraham, o Dios de Isaac y o Dios de Jacob. Ora, Dios no es Dios de muertos, mas de vivos. Esto es algo que Dios le faló a Moisés más de 1200 años antes. Más de 1200 años antes que Jesús se lo estuviera a decir a estas personas, Dios se lo faló a Moisés. Mas era actual para ellos, y lo que nosotros podemos encontrar en la palabra cuando es no es un logos, es un rema para nos, es ese momento que es una palabra viva para nos, y
¿Cómo va a servirnos una palabra que Dios le dio a Josué? Nos sirve, ¿por qué? Porque es un rema de Dios para nos, es lo que es útil para nos en ese momento. ¿Sabéis? Por eso necesitamos primero desear que nos guíe y después conocerla. No nos puede guiar aquello que no conocemos. Y sí que está muy bien pronto, pues como este tiempo que estamos aquí partillando la palabra y aprendiendo cosas, más o estudo personal, lo que tú puedas hacer en casa, más, menos, más es que la palabra misma ilumina, la palabra misma nos ilumina. Vamos a llegar a la TER, vamos a avanzar más rápido. Vamos a Hebreos, al capítulo 4, un versículo muy conocido, de cómo opera la palabra, cómo funciona, cómo trabaja la palabra en nos, ¿no? y qué consecuencias tiene. Y qué consecuencias tiene esa obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Este versículo es muy conocido y con certeza que muchos o varios, algunos de los que estáis aquí podéis decir de cor, que es el versículo 12. Y así opera la palabra en nos, ya veréis. Dice, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante de que cualquier espada de 2 gumes. Él la penetra hasta el punto de dividir o alma y o espíritu, juntas y médulas, y es apta para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo primero que dice, ¿no? Pues la palabra de Dios es viva. Entonces, como la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios produce vida, ¿no? Porque es eficaz. Eficaz tiene la misma raíz de la palabra que fértil. Es lo mismo, ¿no? Entonces es viva. ¿Y cómo es un ciclo de la vida natural de un ser vivo cualquier? Da igual una planta que un animal, ¿no? que las personas, ¿no? Eso es lo que nos enseñaban, por lo menos antiguamente, ¿no? Ahora sí ahora enseñan de todo, ¿no? Más antiguamente decían, ¿no? que el ciclo vital de un ser vivo era los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y morren, ¿no? Ese es el ciclo vital de un ser vivo, de una planta, ¿no? Y así es como se perpetúan las especies, ¿no? Así es como se llenan las generaciones, así es como hay herencia en las familias, ¿no? Ahora, lo que les pretenden hacer como familias no son familias. ¿Por qué? Porque no. Si una familia es 2 hombres o 2 mujeres, ahí no hay forma de que se complete ese ciclo vital. No, sí pueden adoptar un bebé ya, pero para que ese bebé exista tiene que haber existido una familia. Tiene que haber habido un hombre y tiene que haber habido una mujer. O sea, es que es una negación. Si uno se pone a pensar en estas cosas, en las cosas que la sociedad quiere meternos en un medio, es que es todo antinatural. No es que vosotros los cristianos sois unos exquisitos. No, es que si la gente se pone a analizar las cosas tranquilamente y sentado, dice, no, o exquisito eres tú. Si es que no, lo que tú estás planteando no tiene sentido. Porque comienza o arranca o alisarse es algo que no es real, algo que no es verdad. Es una suposición. Mas lo que estamos a hablar de que un ciclo vital, la vida proviene de un pai, de una mai, o si es en las plantas tiene otro proceso que no viene al caso, ¿no? Mas así la vida produce vida. Entonces la palabra de Dios, lo primero que dice es que es viva. Y entonces como es viva, produce vida en nos. Produce vida en nos. ¿Y por qué es eficaz? Es viva y es eficaz. Y después dice, ¿no? Y más cortante que una espada de 2 gumes, pronto. En Efesios también la declara como el ejemplo que usa es el de una espada. Dice, y él la penetra hasta el punto de dividir o alma y o espíritu, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay implícitamente, que ya hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Implícitamente está como hombres somos creados. Somos creados en cuerpo, alma y espíritu, como seres tripartitos, ¿no? Y dice que la espada, y fácilmente identificamos su cuerpo, ¿no? Fácilmente es identificable, ¿no? Y con facilidad identificamos su alma. Si alguien nos explica, su alma es aquel
tu ser interior, que todos somos cientes que tenemos un ser interior donde amamos, o ás veces temos ciumes, ¿no? Ás veces estamos alegres, ás veces estamos tristes, ¿no? Todos somos cientes de eso, ¿sí o no? ¿No? Vale, pues cuando alguien nos explica eso y nos dice, oye, pues es que eso pertenece a la zona o al área de tu vida que es o alma, e fácilmente se separa o corpo do alma, mas o alma e o espírito es máis complicado. Es más complicado y es mucho más difícil en nos de percibir hasta dónde, y también porque yo pienso que no son compartimentos estancos, hasta aquí o cuerpo sí, pero o alma y aquí o espíritu, sino que, ¿no? Como que va como que se va difuminando una cosa y va tomando cuerpo la otra, ¿no? Entonces, o alma y o espíritu nos resulta más difícil de identificar a nos propios, pero aquí dice que la palabra nos ayuda. Dice que la palabra nos ayuda, ¿no? Que la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz y que por lo tanto produce vida en nos, dice que nos ayuda a dividir o alma do espíritu. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque la mayor parte de las veces la intención de nuestra alma va en contra de la de nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu quiere tener o nuestro espíritu olla para la verdad de Dios, cuando nuestro espíritu quiere seguir, ¿no? Cuando quiere tener comunión con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra vida espiritual, generalmente, nuestra alma va en contra. ¿No? Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y vamos a leerlo, ya veréis. En Mateo, vamos a leer Mateo, el capítulo 26, y ya, bueno, hasta donde lleguemos, y cuando no lleguemos, pues ya está, lo dejamos. Tampoco. Mateo 26, el versículo 41, ¿no? Están los discípulos con Jesús en Getsemaní. Los discípulos, Jesús dice que se aparta de ellos, están orando, Jesús regresa, los encuentra dormidos, ¿no? Y dice en el versículo 41, dice, vigiai y orai para que no entréis en tentación. Dice, mas la verdad, o espíritu está pronto, mas la carne, mas a nosa vontade, nosa decisión, ¿no? Es fraca. Y en Gálatas, el capítulo 5, dice en el versículo 17, pues a carne desella lo que es contrario ao espíritu, y o espíritu lo que es contrario a la carne. Y se oponen uno al otro, para que no façáis o que queréis. Si porén sois guiados pelo espíritu, no estáis baixo la ley, y después dice las obras de la carne, y son ahí, ¿no? Mas dis, ¿no? Que la carne es contrario ao espíritu, o espíritu contrario a la carne. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, hay una oposición, generalmente hay una oposición a nuestra alma, a nuestros deseos, a nuestra vontade, hay una oposición. La palabra nos ensina, ¿no? La palabra, como estamos a ver en Hebreos, nos ensina, nos faz diferenciar qué es de lo que forma parte de nuestro ser como ser humano, ¿no? Y aquello que forma parte de una vida que tiene que ver con la vida espiritual. Y después acaba aquí en el versículo 12 de Hebreos, ¿no? Dice, dividir el alma y el espíritu, las yuntas y las médulas, ¿no? Hasta lo más profundo de nuestro ser llega la palabra, y es apta para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso es cómo opera la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Produce vida, nos hace fructificar, produce vida, vamos a ver ahora, ¿no? Nos da vida, nos ayuda a percibir qué es del Señor, cuál es lo que tiene que ver con la obra de Dios en nuestras vidas, qué es lo que tiene que ver con la intención de nuestro corazón. Nos ayuda, es lo que dice aquí, ¿no? Nos ayuda a discernir.
penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos hace diferenciar entre lo que es nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, ¿no? ¿Qué es lo más enganoso que tiene un hombre? Un corazón. En la palabra podemos ver cuál es la intención de nuestro corazón, en dificultades, en situaciones. Así es como Él opera en nos. Esto como un conjunto, es como Él opera en nos. Y trae unas consecuencias después. Vamos a verlo rápido. Los efectos que producen nuestras vidas. Este versículo también es muy fácil de Romanos 10, 17. Es muy conocido y fácil de decorar, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo me enriqué? La fe. De sorte que la fe viene pel oír, y oír per la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde comienza la fe. O sea, la palabra produce fe en nuestras vidas. La fe viene por el oír, y oír per la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios nos faz oír, ¿no? Nos faz percibir la vida a nuestro alrededor de una forma diferente, que llena fe. ¿Por qué? Porque procuramos agradar a Dios, ¿no? Ahora, cuando eso no acontece, vamos... bueno, yo puedo buscarlo en el capítulo, que no teníamos que haber tirado el dedo de ahí más pronto. Dice, pues también a nos fueran anunciadas las boas novas como a eles, mas la palabra que hubieran nada les aproveitó, visto no ser acompañados por la fe en aquellos que la hubieran, ¿no? Dice que la palabra o sea, por un lado, la palabra produce fe, y por otro lado, ¿no? La palabra en sí, no, dice, este versículo que he leído es en Hebreos 4, el versículo 2, dice que no aproveita si no llega fe. La palabra no aproveita si no llega fe, ¿no? Nos es útil, nos es proveitosa cuando llega fe en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios nos hace ver nuestra realidad de una forma diferente a como nos la quiere hacer ver la sociedad, ¿no? Si tú lees sus jornales, si estás un bocadín al día de la realidad social, es una locura, es una locura. Es una locura por dónde quieren llevar a la sociedad, por dónde quieren llevar a la humanidad, es una locura. Ahora, cuando uno conoce la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos hace oír nuestra realidad alrededor, nos hace oír de una manera que llena fe. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor no quiere que vivamos así, ¿no? La desestructuración de las familias no existen. El empoderamiento femenino es una locura todo. Bueno, entonces, la palabra llena fe en nuestras vidas. Y hay un versículo que, sí vamos a buscarlo todo, es 1 de Tesalonicenses 2:13, que se me pasó por alto, pero es un versículo muy importante, ¿sabes? Y es muy interesante de leer y es muy importante de entender y de elevar en un corazón, ¿no? En el 1 Tesalonicenses 2, en el versículo 2, dice, el versículo 13, dice, pero que también damos sin cesar, ¿no? Está Paulo falando a los tesalonicenses de ellos propios, ¿no? Pero que también damos sin cesar gracias a Dios, porque, habiendo recibido de nos a palabra da pregación de Dios, la recibisteis no como palabra de hombres, mas, aquí abre paréntesis, segundo es en la verdad, como palabra de Dios, a cual también opera en vos los que credes, ¿no? Él dice, ¿no?, que la pregación, esta gente le fue útil para ellos porque la recibieron como la palabra de Dios, no como palabra de hombres. Y así dice que operó en ellos vida, porque la recibieron como palabra de Dios, ¿no? Y Dios puede falarnos de tantas formas, ¿no? A veces cuando hacemos esa exclusión de quién es quien nos está a falar, ¿no? Hubo un profeta, Balaam, que le faló ¿quién? Un burro le faló, ¿no? O sea, que Dios puede usar cualquier cosa para falarnos. Y fue proveitosa para él en la palabra que ouvió. Fue proveitosa para él y para el pueblo. ¿Sabéis? Entonces,
como no recibimos la palabra va a hacer una grande diferencia en nos. Vamos a aproveitar, va a ser útil para nos, va a operar para bien en nuestras vidas si la recibimos como palabra de Dios. No como palabra que es dita por los hombres, por un hombre, por el que sea, por el que está aquí al frente, no sé, sino como palabra de Dios. Pues eso es muy importante. Bueno, entonces hemos visto, lo primero, la palabra produce fe. Vamos a ver en Santiago 1:18 y lo podemos... Vamos a ver, Santiago 1:18. Tiago, capítulo 1, versículo 18, dice: segundo a súa vontade, Él nos geró pela palabra de verdad, para que fósemos como los primeros frutos do que Él criou. ¿No? Pela súa vontade, pela vontade de Deus, Él nos geró pela palabra de verdad. La palabra nos faz nacer de novo, si somos obedientes a ela. ¿No? En primera de Pedro, un poquitín más al frente, el capítulo 1, los versículos 22 y 23. Tendo sido rellenados, no de semente corruptible, mas de incorruptible. Bueno, el 22. Tendo purificado a vosa vida en la obediencia a la verdade. No solo el que ouve, mas el que ouve y obedece. ¿No? Es aquel que tiene un alicerce sólido en la rocha, el que ouve sus palabras y la obedece, ¿no? Tiendo purificado a vosa vida en la obediencia a la verdad, que eleva ao amor fraternal no fingido, amaivos ardentemente unos a los otros de corazón, tendo sido rellenados no de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palabra de Deus. O sea, la semente que cae en nuestro corazón es incorruptível, entonces, por lo tanto, una semente incorruptível produce una vida como incorruptível. Produce una vida eterna de salvación, una vida eterna de camino de santidade, una vida eterna de procurar agradarle. Pela palabra de Deus, la cual vive y es permanente. Pela palabra de Deus. Así opera la palabra en nuestras vidas. Nos faz nacer produce fe, nos faz nacer de nuevo, nos faz crecer, porque también es leite espiritual, dice la palabra. Y según vamos creciendo, va mudando la dieta, porque dice también que la palabra es alimento sólido para nuestras vidas. La palabra es un compendio, por eso nos guía, por eso la importancia, ¿no?, de saber por qué la palabra de Dios es nos guía. Es nos guía porque es donde encontramos la fuente de vida, ¿sabes? Y eso es lo que... Tengo aquí algunas cosas más, bueno, ya queda por aquí. Eso es lo que queremos... Lo que yo quería presentaros, ¿no? Que meditéis en ello, que seáis conscientes de ello. Uno tiene que desear. Solo leemos este versículo y lo dejamos. Primera de Pedro 2:2, un bocadín. Deixando pues toda malicia, engano y fingimiento sin bellas y toda la suerte de maldicencias, deixando eso, dice: desellai ardentemente, como meninos recién nacidos, o puro leite espiritual, para que por él creceres para salvación. Desellar ardentemente. Desellar no es una imposición, es un deseo ardente, como un bebé. Cuando a miñas fillas eran pequeñas, había tres hipótesis cuando lloraban. Y los pais, yo acho que conocéis. Las tres hipótesis eran o que estaban suyos, ¿no?, o que tiñan fome, o que tiñan febre. De ahí, esas eran las tres historias, ¿no? Si lloraban, era como automático, ¿no? Mira si está limpio, sí. Entonces es que tiene fome, ¿no? ¿Por qué? Porque los bebés cuando tienen fome lloran, pero lloran, ¿no? Algunos lloran de verdad, ¿no? Lloran con ganas, con vontade, ¿no? Bueno, pues así, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, la Biblia en nuestras vidas como guía, es un deseo. Tiene que ser un deseo ardente de conocerla, de vivir como ella. Un deseo, un desafío. Un desafío. No algo impuesto, un desafío. Por eso en los folletos, ¿no?, dice: la Biblia es nuestra guía, ¿no? Y en cuanto la gente tenga capacidad de decidir, pues lo va a seguir diciendo, ¿no? Si después, más al frente, quién sabe, ¿no? Más al día de hoy lo va a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque la única guía de verdad en la que podemos confiar, de ser infalible, es la palabra de Dios.
en cualquiera de las dos acepciones que la hemos considerado esta mañana, es una guía infalible. Entonces, pues ese es el ánimo y esto es lo que yo quería partilhar con vosotros esta mañana, ¿vale? Venga, pues Dios os abençoe y nada más.